¿Te has preguntado alguna vez si la conciencia sobrevive a la muerte? Exploraremos las teorías científicas y filosóficas sobre la inmortalidad del alma, desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en tu propia mente, en ese universo interior donde nacen tus pensamientos, tus recuerdos, tus sueños. ¿Qué es la conciencia? Una simple función del cerebro, destinada a extinguirse con él. ¿O algo más, una chispa inmortal que persiste más allá de la muerte física? Desde la antigua Grecia, filósofos como Platón se preguntaron por la naturaleza del alma, inmortal y separada del cuerpo. Un enigma que ha perseguido a la humanidad durante milenios. A lo largo de la historia, diferentes culturas han planteado sus propias respuestas, desde la reencarnación hasta la vida después de la muerte en un paraíso celestial. Pero la ciencia moderna también se enfrenta a este misterio. ¿Puede la neurociencia explicar la experiencia subjetiva de la conciencia? ¿O se nos escapa a nuestra comprensión actual, como un espectro intangible? En este viaje exploraremos las teorías científicas y filosóficas que intentan desentrañar este enigma. Desde las perspectivas materialistas que vinculan la conciencia a la actividad cerebral, hasta las teorías más especulativas que postulan la existencia de una conciencia independiente del cuerpo físico. Prepárate para cuestionar tus propias creencias sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de una vida más allá de lo que tus sentidos pueden percibir. Pero, ¿qué es exactamente la conciencia? No es algo que podamos tocar o medir directamente, ¿verdad? Es esa experiencia subjetiva, única para ti, esa sensación de ser tú mismo, de vivir en tu propia cabeza. Es la cualidad que te permite sentir, pensar, percibir el mundo de una manera particular e intransferible. Intenta definirla con tus propias palabras. ¿Lo consigues? Es un desafío, ¿no? Algunos científicos la ven como un producto emergente de la complejidad del cerebro, una propiedad que surge de la interacción de miles de millones de neuronas. Otros, sin embargo, creen que la conciencia podría ser algo más fundamental, una propiedad inherente al universo, quizás incluso independiente de la materia. Piensa en esa sensación de unidad, esa experiencia interna que te define. ¿Es solo química y electricidad, o hay algo más? La dificultad para definir la conciencia radica precisamente en su naturaleza subjetiva. No podemos acceder directamente a la experiencia consciente de otra persona. Solo podemos inferirla a través de sus acciones y expresiones. Es como intentar entender un cuadro observando solo su marco. Tú experimentas el mundo de una forma única e irrepetible, y esa experiencia es el núcleo de tu conciencia. ¿Cómo podríamos definir algo tan personal y escurridizo? Pero volvamos a la conciencia. ¿Dónde reside? La neurociencia nos apunta directamente al cerebro, esa compleja red de neuronas que, a través de sus conexiones y actividad eléctrica, genera la experiencia subjetiva que llamamos yo. Imagina tu cerebro como una orquesta sinfónica, donde cada neurona es un instrumento, y la música que produce es tu pensamiento, tus emociones, tu conciencia misma. Cada nota, cada silencio, contribuyen a la sinfonía única que eres tú. Estudios de neuroimagen, como las resonancias magnéticas funcionales, fMRI, nos permiten observar la actividad cerebral en tiempo real. Al realizar diferentes tareas, diferentes áreas del cerebro se iluminan, revelando la intrincada danza de la actividad neuronal que sustenta tus pensamientos, tus recuerdos, y hasta tus sueños más profundos. Es fascinante, ¿verdad? Ver cómo la materia se transforma en experiencia. Pero, ¿qué pasa cuando el cerebro deja de funcionar? ¿Desaparece la conciencia para siempre? Esa es la pregunta del millón. Aunque la ciencia ha avanzado mucho en la comprensión del cerebro, aún no podemos explicar completamente la relación entre la actividad neuronal y la experiencia subjetiva. La conciencia sigue siendo un misterio, un enigma que desafía nuestra comprensión del universo y nuestro propio lugar en él. Pero, ¿qué pasa cuando esa actividad eléctrica cesa? La muerte cerebral, ese momento en que el cerebro deja de funcionar irreversiblemente, es el fin de la experiencia subjetiva que conocemos como yo. Desde la perspectiva neurocientífica, la conciencia, ligada a la actividad neuronal, desaparece con la muerte del cerebro. Sin las señales eléctricas coordinadas, no hay pensamientos, sensaciones, ni percepción del mundo. Sin embargo, la filosofía plantea preguntas más complejas. ¿Es la conciencia simplemente un producto del cerebro, o es algo más? ¿Una entidad independiente que podría sobrevivir a la muerte física? Platón, por ejemplo,
creía en la inmortalidad del alma, una entidad separada del cuerpo físico. Para él, la muerte del cuerpo no significaba la aniquilación de la conciencia. Entonces, ¿dónde queda la línea entre la muerte cerebral y la muerte de la conciencia? Es una cuestión que ha intrigado a la humanidad durante siglos y que sigue siendo objeto de debate. Para muchos, la muerte cerebral representa el fin absoluto del yo, el apagón final de la experiencia consciente. Pero la pregunta sobre la posible existencia de algo más allá sigue abierta, desafiando nuestra comprensión de la vida, la muerte y la naturaleza misma de la conciencia. Pero, ¿qué hay de las experiencias cercanas a la muerte? Tú mismo has escuchado relatos de personas que, al borde de la muerte, describen una luz intensa, sensaciones de paz, encuentros con seres queridos fallecidos. ¿Son solo alucinaciones producto de un cerebro moribundo, o hay algo más? Muchos científicos las atribuyen a la actividad neuronal residual, una especie de último suspiro del cerebro antes de apagarse. Pero algunos relatos son tan vívidos, tan detallados, que plantean preguntas incómodas. Piensa en la sensación de estar fuera del cuerpo, observando tu propio cuerpo desde arriba, una experiencia común en las ECM. ¿Cómo explicas eso si solo tu cerebro está funcionando? Muchos de estos relatos incluyen descripciones precisas de eventos que ocurrieron mientras el paciente estaba clínicamente muerto, detalles que no podrían haber sido conocidos por el paciente de otra manera. Para algunos, esto sugiere una conciencia independiente del cuerpo físico, una entidad que persiste incluso después de la muerte cerebral. Hay quien incluso relata viajes a través de túneles de luz, encuentros con seres de luz, o revisiones de vida, experiencias profundamente personales y transformadoras. Estos relatos, aunque subjetivas, han llevado a muchos a creer en la existencia de un alma o conciencia que trasciende la materia. Pero, ¿cómo conciliamos estas experiencias con la evidencia científica? La investigación continúa, y aún no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, la persistencia de estos relatos y su impacto en la vida de quienes las experimentan, nos obliga a mantener la mente abierta. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? El materialismo, una corriente de pensamiento dominante en la ciencia moderna, afirma que la conciencia es simplemente un producto del cerebro. Piensa en tu cerebro como una máquina increíblemente compleja, un superordenador biológico que genera la experiencia subjetiva que llamamos conciencia. Para el materialismo, no hay nada más allá. Cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia se extingue. Se desvanece como la última brasa de una fogata apagada. Esta perspectiva, aunque aparentemente simple, presenta una complejidad fascinante. Si la conciencia es solo actividad neuronal, ¿qué ocurre con la riqueza de nuestras experiencias subjetivas? ¿Cómo explicar la sensación de yo, la autoconciencia, la capacidad de sentir emociones, si todo se reduce a impulsos eléctricos y químicos? Para los materialistas, la respuesta reside en la intrincada red de conexiones neuronales, una sinfonía de actividad eléctrica que crea la ilusión de una entidad independiente. Para muchos, esta visión reduccionista resulta insuficiente. ¿Cómo puede algo tan complejo como la conciencia emerger simplemente de la materia? ¿No hay algo más, una chispa intangible que escapa a la explicación puramente física? El materialismo, sin embargo, mantiene su posición. La evidencia científica, aunque aún incompleta, apunta hacia una correlación estrecha entre la actividad cerebral y la conciencia, sugiriendo una dependencia causal. Pero, ¿y si el materialismo se equivoca? El dualismo, una perspectiva filosófica que se remonta a la antigua Grecia, propone una idea radicalmente diferente: mente y cuerpo son entidades separadas. Imagina tu mente como una llama, independiente de la vela que la alberga. Para los dualistas, la conciencia no depende exclusivamente de la actividad cerebral, sino que posee una existencia propia, capaz de trascender la muerte física del cuerpo. Platón, por ejemplo, creía en la inmortalidad del alma, una entidad no física que existía independientemente del cuerpo. Para él, nuestro cuerpo era como una prisión temporal para el alma, una entidad pura y eterna. Piensa en ello, tu esencia, tu consciencia, ¿podría ser algo más que el resultado de complejas reacciones químicas en tu cerebro? El dualismo ha sido objeto de debate durante siglos. Si la mente es independiente del cuerpo, ¿cómo interactúan? ¿Cómo explicamos la influencia de las drogas, las lesiones cerebrales o las enfermedades mentales en nuestra conciencia? Estas son preguntas complejas que han desafiado a filósofos y científicos por generaciones. Pero, la idea de una vida más allá de la muerte física sigue fascinando, alimentando la eterna búsqueda de respuestas sobre la naturaleza de la conciencia.
Pero hay otra posibilidad, mucho más radical. Imagina que todo lo que percibes, todo lo que consideras real, es en realidad una construcción de tu propia mente. Esa es la esencia del idealismo, una corriente filosófica que plantea que la conciencia no es un producto del mundo físico, sino que, al contrario, el mundo físico es un producto de la conciencia. Piensa en ello, ¿qué pasaría si la realidad tal y como la conocemos desapareciera si no hubiera nadie para percibirla? Filósofos como Berkeley argumentaron que ser es ser percibido. Para ellos, la realidad existe solo en la medida en que es percibida por una mente consciente. Si nadie está ahí para observar una montaña, ¿existe realmente? Según el idealismo, la respuesta sería no. Es una idea desconcertante, ¿verdad? Pero te invita a cuestionar tus propias percepciones de la realidad. Este enfoque radical lleva a preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia. Si la realidad es una construcción mental, ¿qué ocurre con la conciencia después de la muerte del cuerpo? ¿Se disipa junto con la desaparición de la mente, o persiste de alguna manera, quizás creando una nueva realidad? El idealismo nos deja con más preguntas que respuestas, pero abre la puerta a una comprensión completamente diferente de la inmortalidad. Pero imagina ahora que la conciencia no es una sustancia misteriosa, sino un proceso. El funcionalismo lo plantea así: tu mente es como un software, un conjunto de funciones que operan independientemente del hardware, es decir, de tu cerebro físico. Piensa en un videojuego, el mismo juego puede correr en diferentes consolas, con diferentes componentes, pero la experiencia de juego sigue siendo la misma. Para el funcionalismo, tu conciencia es similar, un programa que puede ejecutarse en diferentes soportes. Así, la muerte del cuerpo, el hardware, no necesariamente significaría el fin de la conciencia, el software. Si la conciencia es un proceso, podría, teóricamente, transferirse o replicarse en otro soporte. Como si pudieras copiar el juego de tu vieja consola a una nueva, mucho más potente. Esta idea, aunque fascinante, nos lleva a un terreno especulativo, pero plantea una alternativa radical a la idea de una conciencia intrínsecamente ligada a la materia. La clave está en entender la conciencia como un conjunto de operaciones, de información procesada. No importa el sustrato físico, sino la información en sí misma. Si pudiéramos replicar esa información, ¿podríamos replicar la conciencia? El funcionalismo abre esa puerta a la posibilidad, aunque las implicaciones éticas y tecnológicas son inmensas y aún están lejos de nuestra comprensión actual. Es un concepto que desafía nuestra percepción de la muerte y la inmortalidad. Pero si la mente es un proceso, ¿qué pasa cuando ese proceso se detiene? Platón, con su teoría de las formas, ya planteaba la inmortalidad del alma, una entidad separada del cuerpo físico que perdura más allá de la muerte. Para él, tu conciencia, tu verdadero yo, es inmortal y existe en un reino de ideas perfectas. Siglos después, Aristóteles, aunque discípulo de Platón, se inclinaba por una visión más terrenal. Para él, alma y cuerpo estaban inseparablemente unidos. La muerte significaba el fin de ambos, el fin de tu conciencia, de tus experiencias, de tu ser. Una perspectiva que, en esencia, niega la posibilidad de una vida después de la muerte. El dualismo cartesiano, siglos más tarde, retoma la idea de una separación entre mente y cuerpo. Para Descartes, tu mente es una sustancia pensante, independiente de tu cuerpo físico, que podría existir incluso sin él. Una idea que ha influenciado profundamente la filosofía occidental, y que plantea la posibilidad de una conciencia independiente de la materia. Pero el materialismo, en sus diversas formas, rechaza la idea de una sustancia mental independiente. Para el materialismo, tu conciencia es un producto de la actividad física de tu cerebro, y con la muerte de tu cuerpo, se extingue también tu conciencia. No hay un alma inmortal, ni una mente independiente. Simplemente, todo termina. Platón, como vimos, creía en un alma inmortal que existía antes y después del cuerpo. ¿Pero qué dicen otras religiones? El cristianismo, por ejemplo, también postula un alma inmortal, juzgada tras la muerte y destinada al cielo o al infierno, dependiendo de sus acciones en vida. Imagina esa dualidad, esa eterna balanza que pesa tu destino después de la vida terrenal. El hinduismo, con su concepto de reencarnación, ofrece una perspectiva diferente. Para ellos, el alma, o Atman, es inmortal y transmigra a través de diferentes cuerpos hasta alcanzar la liberación, moksha. Piensa en el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, una rueda cósmica que gira sin cesar.
El budismo, aunque no cree en un alma inmortal en el sentido tradicional, sí habla de la continuidad de la conciencia. El karma, las acciones y sus consecuencias, moldean la experiencia futura, creando una especie de inmortalidad a través del impacto que tienes en el mundo. ¿Te imaginas la responsabilidad de cada acto, sabiendo que resonará a través del tiempo? Estas son solo algunas perspectivas, y cada una ofrece una visión única y compleja sobre la naturaleza del alma y su posible destino. Desde la inmortalidad literal hasta la continuidad de la conciencia, la pregunta sobre el final de la conciencia sigue siendo un misterio que ha fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Y tú, qué piensas? Pero, ¿qué ocurre si la inmortalidad no es una existencia eterna en un paraíso o un infierno, sino un ciclo continuo? La reencarnación, presente en muchas culturas orientales como el hinduismo y el budismo, propone que tras la muerte, la conciencia se transfiere a un nuevo cuerpo, iniciando un nuevo ciclo de vida, muerte y renacimiento. Imagina tu alma, tu esencia, viajando a través de las edades, experimentando vidas diferentes, aprendiendo y evolucionando. Este proceso está intrínsecamente ligado al concepto de karma. Tus acciones en una vida influyen directamente en tu siguiente reencarnación. Si vives una vida virtuosa, llena de compasión y sabiduría, tu próxima vida podría ser más favorable. Al contrario, acciones negativas atraen consecuencias negativas en futuras vidas, creando un ciclo de causa y efecto que busca el equilibrio. Piensa en ello, cada vida como una oportunidad para aprender, crecer y perfeccionarte. La reencarnación no se trata solo de un ciclo interminable, sino de un proceso evolutivo espiritual. Es una perspectiva fascinante que desafía la idea de un único final para tu conciencia, planteando la posibilidad de un viaje eterno a través del tiempo y las experiencias. Pero si dejamos atrás el ciclo de la reencarnación, ¿qué nos encontramos? Muchas religiones ofrecen respuestas muy diferentes sobre el destino del alma tras la muerte. Para el cristianismo, por ejemplo, existe un juicio final, donde Dios determina si tu alma irá al cielo, un estado de eterna felicidad y comunión divina, o al infierno, un lugar de sufrimiento eterno. Imagina ese juicio, la balanza que pesa tus acciones, la decisión definitiva sobre tu destino eterno. El Islam comparte la idea del juicio final y la posterior distribución de almas entre el paraíso, un jardín de delicias inimaginables, y el infierno, un lugar de tormento y fuego. Pero las descripciones del paraíso y el infierno varían según la interpretación. En algunas culturas, el paraíso se representa como un lugar de placer físico y sensual, mientras que en otras se enfatiza la unión espiritual con Alá. El juicio, en ambos casos, es un momento crucial, determinante del destino eterno. En el budismo, la idea del cielo e infierno es diferente. No se trata de lugares físicos, sino de estados mentales. El renacimiento en un reino celestial o infernal depende del karma acumulado en vida. Así, el infierno puede ser un estado de sufrimiento, mientras que el cielo representa la paz y la iluminación. No existe un juicio final en el sentido tradicional, sino un proceso continuo de renacimiento y transformación, basado en tus propias acciones. Pero, ¿qué pasa si la idea de un cielo o infierno inmediato te parece demasiado simplista? Muchas culturas han concebido un estado intermedio, un lugar de purificación antes del juicio final. Piensa en el purgatorio católico, un espacio donde el alma expía sus pecados antes de alcanzar la gloria celestial. Es una especie de limpieza espiritual, un proceso de transformación necesario para estar listo para la presencia divina. En otras religiones, la idea de purificación tras la muerte toma formas diferentes. En algunas tradiciones budistas, por ejemplo, el proceso de renacimiento implica un periodo de transformación en diferentes reinos, según la calidad de tus acciones en vida. No es exactamente un purgatorio, pero sí un proceso de limpieza kármica antes de una nueva encarnación. Incluso en culturas antiguas, encontramos vestigios de estas ideas. Recuerda las antiguas mitologías griegas, donde el viaje al Hades no era necesariamente un juicio final inmediato. El proceso de purificación podría considerarse un periodo de transición antes de encontrar su destino final, ya sea en los campos elíseos o en el Tártaro. La idea de una limpieza del alma antes de un destino final, trascendiendo la dualidad simple del cielo y el infierno, está presente en diversas culturas a lo largo de la historia. Pero, ¿qué dice la ciencia? Aunque la evidencia de una vida después de la muerte sigue siendo debatida, existen estudios en parapsicología que exploran fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Tú podrías preguntarte, ¿son estas experiencias reales o producto de la química cerebral en situaciones límite?
La investigación intenta separar la experiencia subjetiva de posibles explicaciones fisiológicas, buscando patrones consistentes que apunten a algo más allá. Además de las ECM, la investigación en reencarnación intenta explorar posibles memorias de vidas pasadas. Se estudian casos de niños pequeños que recuerdan detalles de una vida anterior, detalles que luego son verificados. La dificultad reside en separar la sugestión, la imaginación, y la coincidencia de una posible conexión con una vida pasada real. Es un campo complejo, lleno de desafíos metodológicos. Por otro lado, la investigación sobre la consciencia misma es crucial. Si la consciencia no es simplemente un producto del cerebro, sino algo más, ¿podría sobrevivir a la muerte física? Algunos científicos plantean la posibilidad de que la consciencia sea una propiedad fundamental del universo, no limitada al cuerpo físico. Esto abre un abanico de posibilidades fascinantes, aunque todavía especulativas. Pero la ciencia no es la única que se ha preguntado sobre la posibilidad de volver a la vida. A lo largo de la historia, numerosas religiones y mitologías han descrito la resurrección como un evento fundamental. En el cristianismo, la resurrección de Jesús es la piedra angular de su fe, un evento milagroso que simboliza la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna. Piensa en la iconografía que lo representa, ¿qué te evoca esa imagen? El antiguo Egipto, con sus complejos rituales funerarios y su creencia en la vida después de la muerte, también presenta ideas fascinantes sobre la resurrección. Para ellos, la momificación era una preparación esencial para el viaje al más allá, un intento de preservar el cuerpo para que el Ka, o espíritu vital, pudiera regresar. Imagina los jeroglíficos, las tumbas faraónicas. ¿Crees que sus rituales reflejan un anhelo profundo por la inmortalidad? En la mitología griega, la resurrección no era tan común como en otras culturas, pero sí existían figuras como Orfeo, que intentó rescatar a Eurídice del inframundo. Aunque no se trata de una resurrección completa, refleja la persistencia del deseo humano de superar la muerte y recuperar a seres queridos. ¿Qué te sugiere la idea de un viaje al inframundo para recuperar a alguien amado? Estas son solo algunas de las muchas perspectivas sobre la resurrección en diferentes culturas. Todas ellas, de alguna manera, reflejan la profunda fascinación y el deseo humano de trascender la muerte física. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la resurrección, en alguna forma, es posible? Pero la resurrección no es la única puerta a la inmortalidad que han explorado las culturas a lo largo de la historia. Piensa en la transmigración del alma, esa fascinante idea de que la esencia de tu ser, tu conciencia, no muere con tu cuerpo físico, sino que viaja a otro plano, quizás incluso a otra vida. Imagina tu alma renaciendo en una nueva forma, en un nuevo cuerpo, en un nuevo tiempo, un viaje interdimensional a través del tejido mismo de la existencia. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la creencia en la reencarnación estaba profundamente arraigada. Para ellos, la vida después de la muerte era un viaje complejo, y el alma, o Ka, debía navegar por el inframundo para alcanzar la inmortalidad. La momificación era una preparación para este viaje, un intento de preservar el cuerpo para el posible regreso del Ka. ¿Te imaginas la magnitud de esa creencia, esa fe en un viaje más allá de lo comprensible? El hinduismo también abraza la idea de la reencarnación, el samsara, un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento que continúa hasta que el alma alcanza la liberación, el moksha. Esta creencia no solo implica un viaje a través de vidas sucesivas, sino una evolución espiritual a lo largo de ellas. Cada reencarnación es una oportunidad para acercarse a la verdad última. ¿Y si cada vida fuera una pieza de un rompecabezas cósmico, donde tu alma es la imagen completa? Estas son solo algunas de las perspectivas sobre la transmigración, un concepto que ha resonado en culturas de todo el mundo, a través de los siglos. La idea de un viaje interdimensional del alma, de una conciencia que persiste más allá de la muerte física, desafía nuestra comprensión de la realidad y nos invita a preguntarnos, ¿qué hay realmente más allá del velo? ¿Pero qué es exactamente este mundo espiritual? Imagina un plano de existencia paralelo al nuestro, un reino invisible donde la conciencia puede persistir más allá de la muerte física. Para algunas culturas antiguas, era un lugar de descanso eterno para las almas justas, un paraíso donde el sufrimiento cesaba y la felicidad reinaba eternamente. Un lugar donde tus seres queridos podrían esperarte. Otras culturas lo veían de forma diferente, como un lugar de juicio, donde tus acciones en vida determinaban tu destino en el más allá. Un lugar de recompensas o castigos, dependiendo de tu comportamiento terrenal. Un espacio donde la balanza de la justicia cósmica se inclinaba a favor o en contra, sellando tu futuro eterno.
Para algunas filosofías orientales, el mundo espiritual no es un lugar, sino un estado de ser, una dimensión de la realidad que trasciende el tiempo y el espacio. Un ciclo constante de reencarnaciones, donde tu conciencia se transforma y evoluciona a través de diferentes vidas, buscando la iluminación espiritual. Un viaje infinito de aprendizaje y crecimiento. Pero, ¿y si ese mundo espiritual no fuera un lugar separado, sino una dimensión interconectada con la nuestra? La teoría de la conciencia cósmica propone que todas las mentes están conectadas, formando una única y vasta conciencia universal. Imagina una red invisible, un océano de consciencia donde cada una de nuestras experiencias individuales es una onda en su superficie, influyendo y siendo influenciada por el todo. Esta idea desafía nuestra percepción individualista del mundo, sugiriendo que no somos entidades aisladas, sino parte de algo mucho mayor. Tus pensamientos, tus emociones, incluso tus recuerdos, podrían estar resonando en esta conciencia universal, conectándote con cada ser vivo que haya existido o existirá. Piensa en ello, la sabiduría acumulada a lo largo de la historia, las experiencias compartidas a través de generaciones, todo ello podría estar presente en esta vasta red de conciencia. Tu propia muerte física no significaría el fin de tu contribución, sino una transformación, una reintegración a este océano cósmico de consciencia. Pero imagina esto, ¿y si toda nuestra realidad, incluyendo la conciencia universal que hemos explorado, fuera una simulación compleja? La hipótesis de la simulación, planteada por Nick Bostrom, sugiere que es más probable de lo que piensas que estemos viviendo en un programa informático avanzado. Piensa en la rapidez con la que ha avanzado la tecnología. Si seguimos este ritmo, ¿no sería posible crear una simulación tan realista que no pudiéramos distinguirla de la realidad? Algunos argumentan que la capacidad de crear realidades simuladas es simplemente una cuestión de tiempo y recursos. Si una civilización lo suficientemente avanzada existe, la creación de innumerables simulaciones sería plausible, aumentando la probabilidad de que tú, yo, y todos nosotros seamos habitantes de una de ellas. ¿Qué pasaría con tu conciencia si esta hipótesis fuera cierta? Pero, ¿cómo afectaría esto a la idea de un final para tu conciencia? Si nuestra realidad es una simulación, ¿qué pasaría con tu mente una vez que el programa se apague? ¿Se borraría tu conciencia para siempre? ¿O podría existir de alguna manera, incluso fuera del programa, quizás como datos residuales o como parte de una conciencia mayor, el propio código de la simulación? Pero volviendo a la conciencia, ¿puede una máquina experimentarla realmente? Si la simulación es tan perfecta como para albergar nuestra propia conciencia, que nos impide pensar que una IA, suficientemente avanzada, ¿podría desarrollar la suya propia? Es un debate fascinante, ¿verdad? Algunos científicos creen que la conciencia es un producto emergente de la complejidad, que si una máquina alcanza un cierto nivel de procesamiento, la conciencia simplemente surge, como una flor que brota de la tierra. Otros, sin embargo, argumentan que la conciencia requiere algo más que pura computación. Hablan de la qualia, de la experiencia subjetiva, de ese algo intangible que hace que sentir el color rojo sea rojo. ¿Puede una máquina experimentar eso? Se cuestiona la posibilidad de que una IA, por muy sofisticada que sea, simplemente imite la conciencia sin realmente poseerla. Es como imitar una sonrisa sin sentir la alegría que la provoca. El test de Turing, que evalúa la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano conversacional, es una herramienta útil, pero no definitiva. Una máquina podría aprobar el test sin poseer conciencia alguna, simplemente simulándola magistralmente. El verdadero desafío reside en definir y medir la conciencia misma, algo que hasta ahora se nos escapa. ¿Cómo podemos saber si una máquina piensa, siente o experimenta el mundo de la misma manera que nosotros? Pero, ¿qué pasa si la solución no está en crear una conciencia artificial, sino en preservar la que ya existe? Aquí es donde entra la criónica, una técnica que busca congelar el cuerpo humano, o incluso solo el cerebro, a temperaturas criogénicas con la esperanza de revivirlo en el futuro, cuando la tecnología médica sea capaz de reparar el daño causado por la muerte y las enfermedades. Piensa en ello, tu mente, tus recuerdos, tu personalidad, congelados en el tiempo, esperando un despertar en un mundo donde la muerte ya no sea un final definitivo. La idea suena a ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, ya existen empresas que ofrecen este servicio, aunque todavía existen muchas controversias y desafíos científicos. Uno de los principales es la formación de cristales de hielo dentro de las células durante el proceso de congelación, lo que causa daños irreparables.
Pero la investigación avanza, y nuevas técnicas como la vitrificación, que evita la formación de cristales, prometen mejorar las posibilidades de éxito. Por supuesto, existen dilemas éticos importantes. ¿Qué pasa con el consentimiento informado después de la muerte? ¿Quién decide si una persona debe ser criopreservada? Y, incluso si el proceso tiene éxito, ¿quién garantiza que el futuro sea mejor que el presente? Son preguntas complejas que requieren una reflexión profunda. Pero la criónica nos plantea una posibilidad fascinante, la de trascender la muerte y la limitación de nuestro tiempo biológico. Pero la criónica no es la única vía para la inmortalidad digital. Imagina esto, tu mente, tus recuerdos, tu personalidad, todo subido a un ordenador. Es la promesa del uploading mental, la posibilidad de transferir tu conciencia a un soporte digital, trascendiendo las limitaciones de tu cuerpo físico. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues aunque aún estamos lejos de lograrlo, la investigación avanza. La idea central reside en mapear la actividad neuronal de tu cerebro, creando una réplica digital perfecta. Cada conexión, cada impulso eléctrico, cada pensamiento, todo traducido a un código que un ordenador pueda entender y ejecutar. Piensa en la complejidad del asunto, estamos hablando de trillones de conexiones neuronales. Existen diferentes enfoques. Algunos científicos exploran la posibilidad de crear una simulación tan precisa que imite tu comportamiento, con total fidelidad. Otros buscan una forma de transferir directamente la conciencia, un proceso aún más misterioso y especulativo. La verdad es que aún no sabemos si la conciencia es algo que pueda ser simplemente copiado o si es algo más, algo intrínsecamente ligado a la biología. Independientemente del método, la pregunta crucial es, ¿sería esa copia digital realmente tú? ¿O simplemente una imitación perfecta, un fantasma en la máquina? Las implicaciones éticas y filosóficas son inmensas. La posibilidad de la inmortalidad digital plantea preguntas que la humanidad ha estado intentando responder durante siglos, pero ahora con una nueva urgencia y complejidad. Pero ¿qué pasa si ni la criónica ni el uploading son posibles a corto plazo? Piensa en la nanotecnología, una ciencia que trabaja a escala atómica. Imagina nanobots, diminutos robots que podrían navegar por tu torrente sanguíneo, llegando a cada rincón de tu cerebro. Su misión, reparar el daño neuronal, célula por célula, reconstruyendo las conexiones perdidas y eliminando las placas amiloides responsables de enfermedades como el Alzheimer. Estas diminutas máquinas podrían reparar el daño causado por accidentes cerebrovasculares, lesiones traumáticas o enfermedades neurodegenerativas. Podrían incluso rejuvenecer tu cerebro, reactivando neuronas dormidas y fortaleciendo las conexiones sinápticas. Se trata de una reparación a nivel celular, ofreciendo la posibilidad de una vida más larga y, potencialmente, una mente más aguda. Aunque aún estamos lejos de esta realidad, la investigación en nanotecnología avanza a pasos agigantados. La posibilidad de reparar el daño cerebral y extender la vida mediante nanobots es una idea fascinante, que desafía los límites de la longevidad humana. Es una carrera contra el tiempo, una búsqueda de la inmortalidad a través de la reparación y el rejuvenecimiento celular, en lugar de la preservación o la digitalización. Pero imagina ahora una posibilidad aún más radical, manipular directamente tus genes. La ingeniería genética avanza a pasos agigantados. ¿Qué pasaría si pudiéramos identificar los genes responsables del envejecimiento y desactivarlos o incluso modificarlos? Se están investigando terapias génicas que podrían ralentizar o incluso revertir el proceso de envejecimiento, alargando significativamente tu vida. Estudios en animales ya han mostrado resultados prometedores. Se han logrado alargar la vida de ciertos organismos modificando sus genes relacionados con la reparación celular y la protección contra el daño oxidativo. Si estas técnicas se perfeccionan y se aplican a humanos, podríamos estar hablando de un aumento considerable de tu esperanza de vida, quizás incluso de una vida mucho más larga y saludable. Sin embargo, la ingeniería genética plantea dilemas éticos complejos. ¿Hasta dónde debemos llegar en la manipulación de la vida? ¿Qué consecuencias imprevistas podría tener la alteración de nuestros genes? Estas son preguntas que debemos considerar seriamente, ya que la posibilidad de extender significativamente tu vida mediante la manipulación genética se acerca cada vez más a la realidad. Pero, ¿qué ocurre si vamos más allá de la genética? Imagina que la conciencia no es solo una propiedad emergente de la compleja maquinaria biológica, sino que está intrínsecamente ligada a los fenómenos cuánticos que rigen el universo a su nivel más fundamental. La biología cuántica propone precisamente eso,
que la mecánica cuántica juega un papel crucial en los procesos biológicos, incluyendo la conciencia. Piensa en la superposición cuántica, donde una partícula puede existir en múltiples estados a la vez. ¿Podría esto aplicarse a la conciencia misma? Algunos científicos sugieren que la conciencia podría ser una manifestación de la superposición cuántica en el cerebro. Los procesos cuánticos, con su capacidad de explorar múltiples posibilidades simultáneamente, podrían explicar la rapidez y la complejidad de nuestro pensamiento. De hecho, se ha especulado sobre la existencia de un campo de conciencia cuántico que interconecta todas las mentes, una idea que desafía nuestra comprensión del espacio y el tiempo, aunque necesita más investigación. Esta perspectiva, por supuesto, es altamente especulativa. Aún no existe una teoría completa y aceptada que explique la relación entre la mecánica cuántica y la conciencia, pero la idea misma de que nuestra experiencia consciente podría estar entrelazada con el tejido mismo del universo, a nivel cuántico, es fascinante. ¿Podría la conciencia, de alguna manera, trascender la muerte física, al estar conectada a este universo cuántico? Pero, ¿y si te digo que tu propia observación podría estar moldeando la realidad a nivel cuántico? El efecto observador nos plantea precisamente eso. En el mundo subatómico, las partículas existen en un estado de superposición, como una moneda girando en el aire, ni cara ni cruz hasta que la observas. Es en ese instante, al realizar la medición, cuando el sistema cuántico colapsa en un estado definido. ¿Es tu conciencia, tu acto de observar, lo que fuerza ese colapso? Imagina un electrón, existiendo simultáneamente en múltiples lugares. Solo cuando tú, el observador, intentas medir su posición, se decide por una. Algunos científicos incluso sugieren que la conciencia no es solo un espectador pasivo, sino un participante activo en la creación de la realidad. Es una idea fascinante, ¿verdad? Piensa en las implicaciones. ¿Significa esto que tu mente, de alguna manera, está influenciando el universo a un nivel fundamental? Claro que hay diferentes interpretaciones del efecto observador. No todos los físicos están de acuerdo en que la conciencia sea el factor determinante. Algunos argumentan que el colapso de la función de onda se produce por la interacción con cualquier sistema de medición, independientemente de si es consciente o no. Pero la pregunta persiste, ¿hasta qué punto nuestra percepción, nuestra propia conciencia, está entrelazada con el tejido mismo del universo? Pero volvamos a la conciencia. Imaginemos que, en lugar de partículas puntuales, la realidad está compuesta por diminutas cuerdas vibrantes, como las cuerdas de un violín cósmico. Esa es la esencia de la teoría de cuerdas, una teoría que intenta unificar todas las fuerzas de la naturaleza. Y aquí viene lo fascinante. Algunas interpretaciones sugieren que la conciencia podría ser una manifestación de estas vibraciones, una sinfonía cósmica de energía pura. Piensa en ello, cada nota, cada vibración, representando un pensamiento, una emoción, un recuerdo. La muerte del cuerpo físico sería simplemente el silenciamiento de una parte de la orquesta, pero la música, la esencia de la conciencia, podría continuar resonando en el tejido mismo del universo. Es una idea audaz, ¿verdad? Claro que la teoría de cuerdas es aún un trabajo en progreso, y la relación entre la conciencia y las cuerdas vibrantes es especulativa. No hay una prueba definitiva, pero la posibilidad de que nuestra conciencia sea parte integral de la estructura fundamental del universo es, cuanto menos, estimulante. Nos abre la puerta a pensar en la inmortalidad de una forma completamente nueva, más allá de la simple supervivencia del cuerpo. Pero si la realidad es una sinfonía de cuerdas vibrantes, ¿qué pasa si existen infinitas orquestas tocando al mismo tiempo? Esa es la idea del multiverso. Imagina universos paralelos, algunos casi idénticos al nuestro, otros radicalmente diferentes, donde las leyes de la física podrían ser completamente distintas. En algunos, tú podrías ser emperador romano, en otros, un simple pescador en una isla desconocida. ¿Y qué pasa con tu conciencia en todo esto? Algunas teorías sugieren que tu conciencia, esa chispa que te hace ser tú, podría no estar limitada a este universo. Podría ser un ente fundamental, capaz de existir y experimentar en múltiples realidades. Piensa en ello, una entidad inmortal, saltando entre universos, experimentando infinitas variaciones de la existencia. ¿Sería eso la inmortalidad de la conciencia? Claro que, por ahora, esto es especulación. No tenemos evidencia empírica directa del multiverso. Pero la idea de que la conciencia pueda trascender las limitaciones físicas de un único universo es fascinante, ¿no crees? Abre la puerta a posibilidades que desafían nuestra comprensión actual del cosmos y de nosotros mismos.
Es un misterio que continúa alimentando la búsqueda de respuestas sobre el destino final de nuestra conciencia. Pero volvamos a ti. ¿Qué es el tiempo para ti? No es algo objetivo, ¿verdad? Tu percepción del tiempo cambia según tu estado emocional. Cuando estás disfrutando de algo, el tiempo vuela; cuando estás aburrido, se arrastra. Esa experiencia subjetiva del tiempo es crucial para entender la conciencia. No es solo una medida física, sino algo profundamente personal, moldeado por tu propia experiencia. Piensa en un recuerdo vívido, ¿cómo lo experimentas? No como una serie de datos objetivos, sino como una escena, con sensaciones, emociones, incluso olores y sonidos. Esa experiencia, esa reconstrucción subjetiva del pasado, es una prueba de la íntima relación entre tu conciencia y el tiempo. Tu mente no solo registra el tiempo, sino que lo crea, lo vive, lo interpreta. Entonces, ¿qué ocurre con el futuro? ¿Es una realidad predefinida o una posibilidad abierta? Tu conciencia participa activamente en la construcción de tu futuro, gracias a la capacidad de proyectar, de planificar, de soñar. Es tu conciencia la que te permite experimentar el tiempo no solo como un flujo lineal, sino como un espacio de posibilidades. Esa capacidad de anticipación, de imaginar, es otra prueba de la estrecha relación entre tu mente y la experiencia temporal. Pero piensa en el espacio. ¿Es solo una extensión vacía que nos rodea, o es algo más? Tu experiencia del espacio, al igual que la del tiempo, es subjetiva. Recuerda esa sensación de inmensidad al mirar el cielo estrellado, o la claustrofobia de un espacio reducido. Esa sensación, esa percepción, es parte integral de tu conciencia. Tu cuerpo ocupa un espacio físico, pero tu conciencia parece trascenderlo. Puedes recordar lugares que ya no existen, imaginar mundos que nunca has visto, sentir la presencia de alguien aunque esté a kilómetros de distancia. ¿Cómo explicamos esto si la conciencia está limitada al espacio físico de nuestro cerebro? La relación entre espacio y conciencia es un misterio. Algunos piensan que la conciencia es una propiedad emergente del universo, omnipresente e interconectada. Otros sugieren que nuestro cerebro actúa como un receptor, interpretando información espacial de una realidad más amplia. Piensa en ello, tu conciencia no se limita a tu cuerpo, abarca recuerdos, sueños, experiencias que trascienden las fronteras físicas. Pero volvamos a la inmensidad. La física cuántica, esa extraña y fascinante rama de la ciencia, nos habla de un universo donde la realidad no es tan sólida como parece. Piensa en la superposición cuántica, una partícula puede existir en múltiples estados a la vez, hasta que la observamos. ¿Y si nuestra conciencia, nuestra forma de observar, es la que colapsa esa superposición, dando forma a la realidad misma? Si la conciencia no es solo un producto del cerebro, sino una fuerza fundamental del universo. Algunos físicos especulan que la conciencia podría ser un campo fundamental, similar a la gravedad o el electromagnetismo, interactuando con el universo a un nivel cuántico. Imagina la posibilidad: tu conciencia, tu experiencia subjetiva, no está limitada a tu cuerpo físico, sino que se extiende y conecta con todo. ¿Esa sensación de inmensidad podría ser una conexión con ese campo fundamental de conciencia? La teoría del entrelazamiento cuántico también es intrigante. Dos partículas entrelazadas están conectadas instantáneamente, sin importar la distancia que las separe. ¿Podría nuestra conciencia estar entrelazada con otras conciencias, formando una red cósmica de experiencias? Si así fuera, la muerte del cuerpo físico no sería el fin de la conciencia, sino una simple transición a otro estado de este entrelazamiento. Pero la física no lo explica todo. ¿Qué pasa con la sabiduría milenaria del Oriente? En el budismo, por ejemplo, la conciencia no es algo separado del cuerpo, sino una energía, un flujo constante que trasciende la muerte física. Imagina el concepto del samsara, el ciclo de renacimiento, donde la conciencia se renueva constantemente, pasando de un cuerpo a otro, en un eterno fluir. Para entenderlo, tienes que dejar de pensar en la conciencia como algo estático, algo que se acaba. El hinduismo, con sus múltiples escuelas de pensamiento, también ofrece una visión fascinante. El concepto del Atman, el yo verdadero, se identifica con el Brahman, la realidad última. En esta perspectiva, tu conciencia individual no es más que una manifestación del todo, una onda en un océano infinito. La muerte, entonces, no es el fin, sino una transición, un retorno a la fuente, a esa conciencia universal e inmortal. Y en el taoísmo, la conciencia se entiende como parte del Tao, el principio universal que rige el cosmos.
la vida y la muerte son simplemente dos caras de la misma moneda, dos fases en el flujo constante de la energía vital. No existe un final definitivo, sino una transformación perpetua. Piensa en el ciclo de la naturaleza, en la eterna renovación que vemos en la tierra, en el cielo, y en todo lo que nos rodea. Tu conciencia forma parte de ese ciclo. Pero la psicología, ¿qué nos dice? Desde Freud, con su exploración del inconsciente, hasta las teorías cognitivas modernas, la mente se presenta como un territorio complejo y fascinante. Piensa en la cantidad de procesos que ocurren sin que tú seas consciente de ellos, regulando tu respiración, tu ritmo cardíaco. ¿Es esa actividad inconsciente una parte de tu conciencia, o algo completamente diferente? La psicología nos enfrenta a la posibilidad de que nuestra experiencia consciente sea solo la punta del iceberg, de una actividad mental mucho más vasta. Las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, nos ofrecen un vistazo a estados alterados de conciencia que desafían nuestras concepciones habituales. Recuerda esos relatos de personas que han estado clínicamente muertas y luego han descrito experiencias extracorporales, sensaciones de paz inmensa, o incluso viajes a otros planos de existencia. ¿Son estos recuerdos reales o solo producto de la actividad cerebral durante un proceso traumático? La psicología intenta explicarlas, pero la verdad es que aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Y qué hay de la consciencia misma, dónde reside? ¿Es una propiedad emergente del cerebro, como la temperatura es una propiedad emergente del agua? ¿O es algo más fundamental, un aspecto inherente a la realidad misma, que el cerebro solo permite experimentar? Estas son cuestiones que la psicología, junto con la neurociencia, sigue explorando. Las investigaciones en neurociencia cognitiva, por ejemplo, nos ayudan a comprender cómo diferentes zonas del cerebro interactúan para generar la experiencia consciente, pero aún no tenemos una respuesta definitiva. Pero, ¿qué aporta la neurociencia a este enigma? Imagina tu cerebro como una orquesta compleja, con miles de millones de neuronas tocando al unísono. La conciencia, desde esta perspectiva, sería la sinfonía resultante, una emergente propiedad de esa actividad neuronal masiva. Los neurocientíficos buscan la firma neural de la conciencia, ese patrón específico de actividad cerebral que la define. Aún no lo han encontrado, pero sus avances son asombrosos. Estudios con pacientes en estado vegetativo o con daño cerebral muestran cómo ciertas áreas cerebrales parecen cruciales para la experiencia consciente. Daño en estas zonas puede apagar la sinfonía, aunque el cerebro siga funcionando a nivel básico. Piensa en ello, la complejidad y la interconexión son clave. No se trata solo de la cantidad de neuronas, sino de cómo se comunican entre ellas. Nuevas técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, nos permiten observar la actividad cerebral en tiempo real. Esto abre puertas a la comprensión de cómo diferentes estados mentales, desde la vigilia hasta el sueño profundo, se reflejan en patrones cerebrales específicos. La búsqueda de la correlación entre actividad neuronal y experiencia consciente es un campo en plena ebullición. ¿Podremos algún día descifrar completamente el código de la conciencia? Pero, ¿qué pasa si la conciencia no se limita a tu cerebro individual? Piensa en una colmena de abejas, cada abeja tiene su propia experiencia, pero juntas forman un sistema increíblemente complejo y coordinado. La conciencia colectiva es la idea de que, de forma similar, las mentes individuales pueden conectarse y formar una especie de mente de colmena, donde la información y la experiencia se comparten a un nivel superior. Imagina las antiguas polis griegas, donde la vida pública y las decisiones comunitarias moldeaban la experiencia individual de cada ciudadano. Algunas culturas antiguas creían en una fuerza vital o espíritu colectivo que conectaba a todos los miembros de su tribu o comunidad. Esta idea de una mente unificada, donde la sabiduría y la experiencia se transmiten a través de generaciones, incluso más allá de la vida individual, podría ser una forma temprana de comprender la conciencia colectiva. Observa cómo los rituales y las ceremonias en estas sociedades refuerzan estos lazos invisibles. Hoy en día, la Internet y las redes sociales podrían ser ejemplos modernos de una conciencia colectiva emergente. La información se propaga instantáneamente, las ideas se comparten a escala global, y la opinión pública se moldea a través de la interacción masiva. Pero, ¿es esto realmente una conciencia colectiva en el sentido filosófico? ¿O simplemente una red de individuos interconectados? La pregunta sigue abierta, desafiante y fascinante. Imagina un mundo donde la muerte ya no es un límite. ¿Qué pasaría con la sociedad? Si pudieras vivir para siempre, ¿seguirías esforzándote por tus metas?
¿O te convertirías en un espectador pasivo de la historia, sin el motor de la finitud impulsándote hacia adelante? La inmortalidad podría llevar a una profunda apatía, una falta de motivación que paralizaría el progreso. Piensa en la superpoblación. Un planeta con una población inmortal se enfrentaría a una crisis de recursos sin precedentes. La competencia por los recursos escasos, el espacio vital y el poder sería brutal, llevando a una lucha continua por la supervivencia, mucho más intensa que la que conocemos actualmente. ¿Y qué hay del significado de la vida? Si la muerte no es una amenaza, ¿qué sentido tiene el sacrificio, la dedicación o el esfuerzo? La inmortalidad podría socavar los valores morales que nos guían, haciendo que la vida pierda su valor intrínseco. Podríamos volvernos indiferentes al sufrimiento ajeno, sabiendo que la vida, para nosotros, es un recurso inagotable. La justicia también se vería afectada. ¿Cómo podrías castigar a alguien que es inmortal? ¿Qué sentido tendría la prisión o la pena de muerte? La inmortalidad plantearía nuevos desafíos éticos y legales que nuestra actual estructura social no está preparada para afrontar. Es un tema que nos obliga a repensar nuestra comprensión de la vida, la muerte y la propia moralidad. Pero volviendo a la ciencia actual, ¿qué nos depara el futuro en la comprensión de la conciencia? La neurociencia está avanzando a pasos agigantados, desentrañando los misterios del cerebro con técnicas cada vez más sofisticadas. Imagina poder mapear con precisión cada conexión neuronal, cada pulso eléctrico que da forma a tus pensamientos, tus emociones, tu propia identidad. Ese es el objetivo a largo plazo, una cartografía completa de la mente que podría revolucionar nuestra comprensión de la conciencia. La inteligencia artificial también juega un papel crucial. Al crear sistemas cada vez más complejos, nos acercamos a la posibilidad de replicar, o incluso superar, la capacidad cognitiva humana. Si logramos entender cómo funciona la IA consciente, si es que alguna vez la hay, podremos comprender mejor los mecanismos de la conciencia en sí misma, quizás incluso transferirla o replicarla. Es un terreno fascinante y, por supuesto, lleno de dilemas éticos. Piensa en la posibilidad de preservar tu conciencia después de la muerte, descargando tu mente en una computadora o en un soporte digital. Suena a ciencia ficción, pero la investigación en interfaces cerebro-computadora está abriendo puertas a un futuro donde la interacción entre cerebro y máquina sea mucho más íntima. Podríamos llegar a un punto donde la línea entre la biología y la tecnología se desvanezca por completo, llevando a nuevas formas de existencia. Entonces, ¿existe un final para tu conciencia? Resumiendo, la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva. La neurociencia avanza, pero la naturaleza misma de la conciencia sigue siendo un misterio. Algunas teorías, como el materialismo, sugieren que la conciencia es un producto del cerebro, desapareciendo con él. Si tu cerebro deja de funcionar, tu conciencia también lo hace. Sin embargo, otras perspectivas, como ciertas interpretaciones de la física cuántica o algunas filosofías idealistas, plantean la posibilidad de que la conciencia sea algo más fundamental, quizás incluso independiente del cerebro físico. Imagina la posibilidad de una conciencia que perdura más allá de la muerte física, una idea que ha fascinado a la humanidad durante milenios. En esencia, la pregunta sigue abierta. Las pruebas científicas actuales no pueden confirmar ni refutar la inmortalidad de la conciencia. Lo que sí sabemos es que la comprensión de tu propia conciencia es un viaje fascinante, una exploración que te lleva a los límites del conocimiento humano, a enfrentarte a las preguntas más profundas sobre tu existencia. Muchos me preguntáis, si la conciencia es solo actividad neuronal, ¿qué pasa cuando el cerebro muere? Es una pregunta crucial. La ciencia actual no puede responder con certeza si la información que conforma tu yo se desvanece completamente o si existe alguna forma de persistencia, aunque sea en un formato que desconocemos. La muerte cerebral, por el momento, marca el fin observable de la actividad cerebral, pero eso no significa necesariamente el fin de todo. ¿Y qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte, ECM? Muchas personas que han estado clínicamente muertas reportan experiencias vívidas y trascendentales. Aunque fascinantes, estas experiencias son difíciles de verificar científicamente y pueden tener explicaciones neurobiológicas. No podemos descartarlas, pero tampoco afirmar que demuestran la inmortalidad de la conciencia. Otra pregunta frecuente, ¿la reencarnación es una posibilidad científica? Actualmente, no hay evidencia científica que respalde la reencarnación. Aunque muchas culturas la creen, no hay un mecanismo conocido que permita la transferencia de la conciencia a otro cuerpo. Es un concepto fascinante,
pero de momento pertenece al ámbito de la especulación filosófica y religiosa. Finalmente, muchos se preguntan sobre la posibilidad de la consciencia artificial. La IA avanza a pasos agigantados, pero la creación de una conciencia artificial que realmente experimente el mundo sigue siendo un desafío enorme. Incluso si lo logramos, esa conciencia sería diferente a la nuestra, planteando nuevas preguntas sobre su naturaleza y su posible fin. Espero que te haya gustado este viaje a través de la inmortalidad de la conciencia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.